o cafeinadas también predisponen a la deshidratación, entonces esto es un factor adicional. ¿Qué es lo que hay que hacer en cuanto a prevención? Pues tratar de consumir un vaso de agua de 250 mililitros cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo del tipo de vuelo, es la mejor medida. Disminuir el consumo de bebidas cafeinadas y de bebidas alcohólicas durante el vuelo o inmediatamente antes del vuelo. En cuanto a dormir por periodos prolongados, se ha comprobado que, bueno, generalmente producen algún tipo de hipoxia. ¿Por qué? Porque se han detectado saturaciones de oxígeno que disminuyen hasta el 80% en las cabinas del avión en algunas personas dormidas, ¿no? Bueno, esto también se agrega a los periodos de apnea del sueño y todo, que se presentan en personas con sobrepeso, con obesidad. Dormir junto a la ventanilla también es un factor que adiciona riesgo y que incrementa los periodos de hipoxia en viajeros. Periodos de inmovilidad prolongados, pues eso también es un incremento gradual del riesgo, ¿no? Por el mismo posición de sentado, de flexión de las rodillas, de las piernas, ¿no?, que se agrega. Ahora, para esto de periodos de inmovilidad prolongados, pues existen ejercicios ya bien estudiados para evitar o disminuir estos periodos de inmovilidad prolongada, ¿no? Si nosotros contamos con un paciente que es obeso, que aparte tiene hipertensión, diabetes, tabaquismo, ¿no? Entonces hay que recomendarle pues que elija los asientos no pegados a las ventanillas, sino de los pasillos, ¿no? Y aparte de todas estas recomendaciones. Hay muy pocos estudios, de hecho, los estudios de medios físicos para prevención de trombosis en viajeros internacionales o durante el vuelo, solamente los genera un grupo a nivel internacional y son 2 o 3 consecutivos. Entonces hay pocos datos para evaluar los medios físicos como las medias de compresión, pero bueno, en estos grupos han determinado que las medias por debajo de la rodilla de compresión media o elevada pues son uno de los mecanismos más efectivos para disminuir el riesgo de presentar trombosis relacionada con el vuelo. Más estudios son necesarios obviamente para evaluar el impacto y la necesidad de combinar obviamente con otras medidas preventivas. Los farmacológicos ya los conocen ustedes, no voy a hablar mucho. Básicamente el mecanismo fisiopatológico incluso puede explicar este tipo de datos científicos de algunos estudios importantes que han arrojado que el ácido acetilsalicílico pues no es tan efectivo para disminuir el riesgo, pero es un mito, es algo que está muy difundido a lo largo de los viajeros que me voy a tomar mi aspirina, mi ácido acetilsalicílico antes de volar. Eso es muy común. Bueno, la reducción, para empezar se lo tienen que tomar diario, 400 miligramos por 3 días, iniciando 12 horas antes del vuelo, ¿no? Entonces eso ya, generalmente los viajeros lo toman pues antes de volar y ya se olvidan de volverlo a tomar. Y obviamente pues es menos efectivo que las heparinas de bajo peso molecular para reducir los riesgos, sobre todo en aquellos que tienen enfermedades preexistentes o factores de riesgo adicional severo para generar un evento de trombosis. Ahora, dentro de los datos que nosotros podemos darles en México, nosotros hemos hecho un estudio a partir del 2014, hemos recabado una serie de encuestas, es un estudio de tipo encuesta. En esto les presento una breve sección del estudio que se hizo en el 2014, de agosto a diciembre, en donde se encuestó a 600 viajeros que estaban en las salas de última espera. Se seleccionaron 2 vuelos, uno que iba a Perú, que más o menos son 6 horas de aquí a Perú, vuelo directo, y otro que iba a Alemania, que son alrededor de, dependiendo, pero son alrededor de 8 a 9, 10 horas, vuelo directo. El 70% era mexicano, el 57% mujeres, el 44% hombres, ¿no? Y solamente el 9% de estos viajeros consultó a un médico previo a su viaje, ¿no? El motivo de viaje, bueno, aquí lo pueden ver.
Esta tiene factores, los factores de riesgo que se han descrito para desarrollar trombosis venosa del viajero. Se dividió a la población en dos, digamos, estratos, unos de menos de 60 años y otros mayores a 60 años, porque es obviamente un punto de corte importante para el riesgo de trombosis en viajeros. Viajeros que hacían vuelos de más de 4 horas, que básicamente eran los de Perú, eran el 22% de la muestra, el 76% de la muestra fueron de viajeros que viajaban a Alemania, más de 8 horas, y bueno, aquí podemos ver las proporciones, ¿no? Obviamente. La proporción mayor de viajeros se concentra en los vuelos más largos, de más de 8 horas. Más o menos el 15% de los viajeros de menos de 60 años contaba con algún tipo de dislipidemia autorreportada, el 18% con algún tipo, con hipertensión arterial sistémica, el tabaquismo representaba el 19% de los menores de 60 años fumaban, el 32% tenía dislipidemias en mayores de 60 años, 44% de ellos con hipertensión y 11% con tabaquismo, ¿no? Entonces sí vemos que una gran proporción de los, por lo menos 20%, en promedio 20% de cualquier grupo etario de edad cuenta con algún factor de riesgo que puede abonar a presentar trombosis venosa del viajero, ¿no? Cáncer el 1% en los menores de 60 años y el 2% en los mayores de 60 años. Cirugías recientes en los últimos 3 meses, el 2% en los menores de 60 años y el 5% en los mayores de 60 años, ¿no? Parálisis de alguna parte de su cuerpo, solamente 2 sujetos en los menores de 60 años contra 1 en los de mayores de 60 años. Y eventos de trombosis previos, 5 sujetos en los menores de 60 años contra 1 sujeto en los mayores de 60 años, ¿no? El 16% de los menores de 60 años tenía obesidad y el 20% de los mayores de 60 años tenía obesidad, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que nos pueden estar hablando de la magnitud del riesgo y de un estudio piloto para poder diseñar un estudio mejor en viajeros internacionales que nos puedan hablar sobre el riesgo y la magnitud de él. Ahora, en cuanto a la percepción del riesgo, pues el 60% consideraba bajo riesgo el hecho de presentar trombosis durante un vuelo prolongado. El 17% de ellos eran viajeros frecuentes, que de por sí eso ya es un riesgo para presentar eventos de trombosis venosa del viajero. De hecho, la mitad de los encuestados ni siquiera sabía cuáles eran los riesgos cardiovasculares asociados a un vuelo, e incluso uno de cada 10 que solamente visitó a un médico antes de su vuelo, el 85% de esos médicos nunca le comentó sobre medidas para disminuir los riesgos relacionadas con la trombosis del viajero, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario de un desconocimiento total. Es sumamente importante el trabajo de nosotros como profesionales de la salud en la difusión de los factores de riesgo, no solamente concentrarnos en los enfermos, sino también en los que son propensos a presentar complicaciones y actualmente están sanos, ¿no? Finalmente, les quiero invitar a que visiten el sitio web de la clínica del viajero.com.mx. Es un sitio especializado de la Universidad Nacional Autónoma de México en medicina del viajero. Aquí pueden encontrar datos avalados por la universidad sobre el tema de trombosis en viajeros. Estas son nuestras redes sociales, nuestro Twitter, y contamos con 2 sedes, una en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la Terminal 2, y otra en Ciudad Universitaria. Y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o comentario con respecto a esta presentación. Solamente están los registros de complicaciones médicas que se presentan durante un vuelo, ¿no? Por ejemplo, y generalmente la más común son los infartos agudos al miocardio, ¿no? En segundo lugar, después de las alergias. Pero fuera de eso no existe ningún otro registro que se lleve formalmente por las aerolíneas y que se comparta a las autoridades sanitarias para, pues, digamos, llevar alguna estadística. ¿Cuál ha sido la explicación que se le da al hecho de que presente trombosis 2 semanas después de haber viajado y no inmediata?
Pues hasta el momento se asocia, o la explicación más, digamos, a la mano es por el proceso de fisiopatología del mismo evento de complicación relacionado con este tipo de eventos. Pero así como tal, una explicación formal, oficial, es controvertida. O sea, no hay… Es un periodo pues importante, porque pudo haber pasado diferentes eventos de deshidratación, de algunas otras circunstancias en esas 2 semanas que favorezcan la trombosis y no necesariamente el viaje. Así es. Sí, no, es muy difícil darle seguimiento a este tipo de eventos de trombosis y relacionarlo o asociarlo con el vuelo, ¿no? Porque generalmente no se presentan de inmediato, sino transcurren 2 a 3 semanas. Y por otro lado, también tenemos una gran desventaja, que para hacer estudios exploratorios o de incidencia, pues necesitamos confirmar el diagnóstico, ¿no? Por algún medio de imagen, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, que hacer este tipo de estudios en una población tan móvil o que está en diferentes puntos, en diferentes horas del día incluso, ¿no? Si no es que en diferentes semanas. Entonces sí, el hecho de que un viajero se le dé seguimiento, por ejemplo, que se cree una corte y nosotros los registremos, los reclutemos en la Ciudad de México, en el aeropuerto, en la Terminal 2, y llegando a Alemania, a Frankfurt, al aeropuerto de Frankfurt, los vuelva a ver una clínica del viajero en el aeropuerto de Frankfurt, y en caso de presentar síntomas, que se le haga un ultrasonido, Doppler o algún estudio de imagen que nos pueda determinar que sí existe una presencia de obstrucción, ¿no? Es